Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y a esta presentación en video sobre los conceptos más importantes contenidos en nuestra unidad número 2, Estructura del átomo, de nuestro programa de Química Física 1, Química 232, en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. De inmediato, comenzamos. En la unidad número 2 abordaremos los siguientes temas: estructura atómica, partículas subatómicas y partículas fundamentales, teoría ondulatoria de Huygens, teoría de Bohr, teoría cuántica y estructura electrónica. Como ya veíamos en nuestro video anterior, el cual puede encontrarse haciendo clic en el enlace que aparece aquí en la parte superior derecha o en la descripción de este video, toda la materia está compuesta por átomos y o moléculas, las cuales están en última instancia también compuestas por átomos. Los átomos están compuestos por protones, electrones y neutrones. Los quarks son cada una de las 6 partículas elementales e indivisibles de las que está constituida la materia. Además de lo tremendamente inusual que su existencia es, los quarks vienen en 6 colores y sabores distintos: arriba, abajo, cima, fondo, extraño y encanto, o las correspondientes palabras en inglés. Tal y como podemos apreciar en esta tabla en inglés, los quarks poseen masa y carga eléctrica que han sido cuantificadas como fracciones del valor de las masas y las cargas de esas partículas que alguna vez fueron consideradas como elementales. Por ejemplo, los protones, partículas positivas en el núcleo atómico, están formados por 2 tipos de quarks. 2 quarks up o arriba, cuya carga es 2/3 de carga elemental y masa es 1/3 de UMA, y un quark down o abajo, con carga menos 1/3 de carga elemental y masa igual a 1/3 de UMA. Si sumamos los valores de carga de los 2 quarks arriba y del quark abajo, la sumatoria es +1. Y si sumamos las masas de los 3 quarks, es decir, de los 2 quarks arriba y del quark abajo, la masa es 1. Algo parecido ocurre con el otro nucleón, conocido como neutrón. El neutrón está compuesto por 2 tipos de quarks y 3 en total. 2 quarks down o abajo, que como ya dijimos, poseen cada uno carga y masa menos 1/3 y 1/3 respectivamente, y un quark up de carga más 2/3 y masa 1/3 de UMA. Si sumamos la carga de los 2 quarks down, es decir, menos 1/3 y menos 1/3, con la carga del quark up, que es más 2/3, el valor de la carga del neutrón es 0. Y si sumamos la masa de los 2 quarks down, es decir, más 1/3 más 1/3, con la masa del quark up, que es también positivo 1/3, el valor de la masa del neutrón es 1. Un segundo punto importante en este repaso sobre materia y energía está relacionado con la luz. La luz visible puede definirse como radiación electromagnética en la porción del espectro que puede ser percibida por el ojo humano. La luz visible
Posee longitud de onda que va desde los 400 a los 700 nanómetros, entre la porción infrarroja y la ultravioleta, con una frecuencia entre los 430 y 750 terahertz. Todo rayo lumínico necesita, por lo menos para mantenerse, de la fuente de la cual proviene. Respecto de la naturaleza del cuerpo emisor de luz, las fuentes se clasifican en naturales, es decir, aquellas que no requieren la intervención humana, y artificiales, aquellas que son de origen humano. Según su comportamiento frente a la luz, los cuerpos se clasifican en transparentes, si la luz puede atravesarlos; translúcidos, cuando la luz los atraviesa solo de manera parcial; y opacos, si la luz no puede atravesarlos. Los físicos inicialmente tejieron diversas teorías y explicaciones sobre la naturaleza y el comportamiento de la luz. Dentro de las más destacadas tenemos la teoría corpuscular de Newton. Isaac Newton, el gran matemático, físico, teólogo y autor inglés, propuso la noción de que la luz está compuesta por diminutas partículas materiales, emitidas a gran velocidad en línea recta por cuerpos luminosos. La dirección de propagación de estas partículas recibe el nombre de rayo luminoso. La luz, según Newton, es un flujo de pequeñas partículas o corpúsculos sin masa, emitidos por fuentes luminosas que viajan en línea recta a una gran velocidad, lo que permite que atraviesen cuerpos transparentes, como ocurre en un cristal, y permitiéndonos ver a través de ellos. Para el caso de los cuerpos opacos, como una pared de ladrillos, dichos corpúsculos rebotan, impidiéndonos observar lo que hay detrás de ellos. La teoría corpuscular de Newton se basa en dos conceptos básicos. El primero de ellos es la propagación rectilínea, según el cual la luz se propaga en línea recta porque los corpúsculos que la forman se mueven a gran velocidad. El otro concepto en el que se basa la teoría corpuscular es la reflexión. Se sabe que la luz, al chocar contra un espejo, se refleja. Newton explicaba este fenómeno diciendo que las partículas luminosas son perfectamente elásticas y por tanto la reflexión cumple las leyes del choque elástico. Por su parte, en su teoría ondulatoria, el físico inglés Robert Hooke sostenía que la luz se propagaba instantáneamente a gran velocidad a través de vibraciones, y que cada vibración generaba una esfera que crecía de forma regular. Con ello, intentaba explicar los colores y el fenómeno de la refracción. Pero Newton ya había conseguido explicar las propiedades de los colores en 1666 al dividir un haz de luz blanca mediante un prisma y encontrando que cada color se debe a una refracción específica. El matemático, físico, astrónomo e inventor danés Christian Huygens, amigo de Hooke, siempre fue crítico de la teoría corpuscular y mantuvo frecuentes discusiones científicas con Newton en la Royal Society, la primera sociedad científica creada en aquellos tiempos. Huygens dio continuidad a la teoría ondulatoria de Hooke, mejorándola y añadiendo ideas a dicha teoría a partir del principio que lleva su nombre.
el cual menciona que todo punto del medio al que llega un frente de onda puede ser considerado como fuente de ondas esféricas secundarias, donde estas ondas secundarias se combinan de tal manera que se extienden en todas direcciones y determinan el frente de onda en todo instante posterior. Es a finales del siglo XVII cuando Huygens publica su Tratado de la Luz, en donde a partir de dicho principio explica la reflexión y refracción de la luz y la describe como un movimiento de la materia que se encuentra entre nosotros y el cuerpo luminoso. Huygens piensa que la luz es análoga al sonido, necesitando de un medio material para propagarse. Es Huygens y no Newton quien descubre la polarización, suponiendo diferentes velocidades para la propagación de luz en diferentes materiales, como el vidrio o el agua, teniendo menor velocidad allí que en el aire. La energía luminosa no está concentrada en cada partícula, como en la teoría corpuscular, sino que está repartida por todo el frente de onda. El frente de onda es perpendicular a las direcciones de propagación. La teoría ondulatoria explica perfectamente los fenómenos luminosos mediante una construcción geométrica llamada el principio de Huygens. Todo punto de un frente de onda inicial puede considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en todas las direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que proceden. Además, según esta teoría, la luz se propaga con mayor velocidad en los medios menos densos. En 1864, el físico y matemático escocés James Clerk Maxwell obtuvo una serie de ecuaciones fundamentales de electromagnetismo y predijo la existencia de las ondas electromagnéticas. Maxwell supuso que la luz representaba una pequeña porción del espectro de ondas electromagnéticas, algo que más tarde Enrique Hertz confirmaría de manera experimental. Maxwell dedujo así que la luz está hecha de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio. Esta teoría llevó eventualmente a la predicción de la existencia de las ondas de radio y con ello al nacimiento de las radiocomunicaciones. La luz puede transmitirse en el vacío con una velocidad constante de alrededor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Con esto se desechó la existencia del éter. Además, la luz blanca es considerada en general como la presencia del espectro visible completo, es decir, entre 400 y 700 nanómetros del espectro electromagnético, en el cual se mezclan todos los colores de modo que se ve blanco, incoloro o incluso levemente amarillento a la vista del ojo humano. Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja, hasta llegar a las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. La teoría corpuscular fue eventualmente desechada en favor de la teoría ondulatoria. Sin embargo, Newton no estaba del todo equivocado. El estudio de otros fenómenos, como la radiación de cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos,
puso de manifiesto la impotencia de la teoría ondulatoria para explicarlos. El físico danés Niels Bohr, en 1912, explicó el espectro de emisión de átomos de hidrógeno utilizando el concepto de fotones de Newton. Y el físico norteamericano Arthur Compton descubrió en 1922 el efecto que lleva su nombre y que consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre, perdiendo parte de su energía en el proceso. Para ello, Compton se apoyó en la teoría corpuscular de la luz. En resumidas cuentas, la luz posee una naturaleza dual y por ello se comporta tanto como onda como partícula. Representó una gran incomodidad para la comunidad científica el descubrir que la luz se comporta tanto como onda electromagnética en los fenómenos de propagación, interferencias y difracción, como corpúsculo en la interacción con la materia. No hay por qué aferrarse a la idea de incompatibilidad entre las ondas y los corpúsculos. Se trata de dos aspectos diferentes de la misma cuestión, que no solo no se excluyen, sino que se complementan. Y mientras aquello ocurría con la luz, el físico alemán Max Planck sentaba las bases para la teoría cuántica, una nueva forma de ver los sucesos y la materia a escala muy pequeña, en los que las leyes de la física clásica no aplican. La teoría cuántica introdujo el concepto del relativismo en el estudio de la realidad física, algo inconcebible e inaceptable para los físicos hasta aquel momento. La física clásica suponía que el intercambio de energía entre la radiación y la materia ocurría a través de un proceso continuo, es decir, una radiación de frecuencia F podía ceder cualquier cantidad de energía al ser absorbida por la materia. Planck, en cambio, postuló que dicho intercambio de energía debía suceder de una manera discontinua, es decir, a través de la emisión y absorción de cantidades discretas de energía que hoy denominamos quantums de radiación. Por su parte, Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg produjeron el modelo de la nube de electrones, con el cual fueron galardonados con el Premio Nobel en Física. Heisenberg en 1932 y Schrödinger en 1933. Este modelo constituye el fundamento de la teoría atómica moderna y se basa en una compleja ecuación denominada función o ecuación de onda. La solución de la ecuación de onda de Schrödinger da origen a ciertos tipos de valores llamados números cuánticos. Estos números constituyen la mejor forma de describir los electrones y sus posiciones en un átomo. La configuración electrónica es una descripción abreviada de la distribución de los electrones alrededor de los núcleos atómicos de un elemento, utilizando los números cuánticos de esos electrones. La configuración se rige según el principio o diagrama de Möller y se basa en una serie de reglas que gobiernan la distribución electrónica, los cuales se mencionan a continuación. La configuración electrónica consiste en describir, mediante una serie ordenada de términos, el nivel, el subnivel y de manera implícita el orbital de cada uno de los electrones del átomo en cuestión. La configuración electrónica
se basa en una serie de principios que permiten pronosticarla con gran exactitud. Estas reglas son el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual establece que es imposible conocer exactamente la posición y la velocidad de un electrón de manera simultánea. Un segundo principio es la regla de Hund, la cual establece que al llenar orbitales de igual energía, es decir, los 3 orbitales p, los 5 orbitales d o los 7f, los electrones se distribuirán, siempre que sea posible, con sus espines paralelos, es decir, separados o desapareados. El último principio es el principio de exclusión de Pauli, el cual establece que es imposible que 2 átomos tengan el mismo grupo de números cuánticos. El diagrama orbital o de orbitales es otro modo de representar gráficamente y con mayor grado de detalle la distribución electrónica de un elemento. Por lo general, el diagrama orbital se esquematiza solo para los electrones de valencia, es decir, los del último nivel, después de haber determinado la configuración electrónica correspondiente. A continuación, presentamos una serie de ejercicios que sugerimos que se realicen como práctica para este tema. Y de esta forma, llegamos al final de esta videoclase por el día de hoy. Si esta recopilación te pareció útil o interesante, te invitamos a que nos apoyes suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones para que te enteres cada vez que subamos contenido similar. Por tu atención, gracias y hasta la próxima.